Hola, ¿cómo están, pandilla? Yo soy Edgar, también conocido como el Grampa, y el día de hoy vengo a hablarles de una de las obras más influyentes del anime y el manga. Sin duda alguna, yo creo que todos lo conocen, lo cual es Akira de Katsuhiro Otomo, la cual fue presentada por primera vez en 1982 y serializada hasta 1990 dentro de la revista Youth. Akira no es solo un reflejo del Japón de la década de los 1980, sino de todo el proceso histórico y todos los cambios sociales y económicos que estuvieron pasando en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Isolde Standish sostiene que Akira toma cuatro elementos históricos para criticar a la sociedad japonesa moderna. El primero es conocido como el Valle Oscuro o Kuraetani, refiriéndose al periodo entre 1931 a 1941, en el que las acciones militares de ultraderecha, los industrialistas y los políticos compitieron por el control del país. De hecho, ante los ojos de Standish, el personaje del coronel Shikishima es una representación simbólica de la facción militar de ultraderecha de esta época. En específico, hace referencia a la forma en que el general Korechi Kanami, quien sirvió como ministro de guerra durante el gabinete del primer ministro Kantaro Suzuki en 1945, es mostrado en la película Nihon Ichiban Nagai Hi, o El día más largo de Japón. この日は日本人が初めて迎えたあまりにも大きな苦悩と試練の長い一日であった。ポセイドンは下った。 En segunda instancia, tenemos los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, de 1945. Esta referencia es totalmente inequívoca, no solo porque la obra comienza con la destrucción de Tokio por una fuerza desconocida, de una manera similar a la devastación provocada por las armas nucleares al final de la guerra, sino porque Akira y Tetsuo se vuelven una metáfora de la obsesión de los militares y sus científicos de experimentar con fuerzas que están fuera de su control. Al mismo tiempo, los personajes de Takeshi, Yoko y Masaru son un ejemplo de las terribles consecuencias que tuvo la radiación sobre los sobrevivientes. Es importante recalcar que el mismo año en que Otomo nació, 1954, sucedió un evento que revivió en Japón las imágenes traumáticas de Hiroshima y Nagasaki, las cuales habían sido censuradas durante la ocupación estadounidense que fue de 1945 a 1952. Un periodo no solo de reconstrucción, sino de varias transformaciones sociales, muchas de ellas que pudieron haber sido muy violentas y de las cuales Otomo fue testigo cuando fue creciendo. Las pruebas atómicas realizadas en el atolón Bikini el 1 de marzo de ese mismo año expusieron a la radiación al barco pesquero Daigo Fukuryu Maru, causando que su tripulación falleciera debido al síndrome de irradiación. Esto trajo como consecuencia que los medios japoneses mostraran nuevamente imágenes sobre los bombardeos nucleares, reviviendo el enojo y horrores del final de la Segunda Guerra, e inclusive dieron pie a que iniciaran películas que hablaran sobre las consecuencias del mal uso de la energía nuclear, la ciencia y la tecnología, como lo es el caso de Godzilla en 1954. Para autores como Lamar, por ejemplo, las mutaciones psíquicas y deformaciones de Tetsuo y el resto de los mutantes evocan a las víctimas de la bomba atómica o Hibakusha. El tercer y cuarto evento significativo para Standish son las Olimpiadas de Tokio de 1964, así como las protestas estudiantiles de 1960. Aunque Standish no da gran importancia a estos dos últimos acontecimientos, no debemos descartar la violencia y los actos de resistencia civil que sucedieron durante las décadas de 1960 y 1970, de las cuales Otomo fue testigo. De hecho, un artículo de la revista Empire lo cita diciendo: había mucha gente interesante, protestas estudiantiles, pandillas de motociclistas, movimientos políticos, gángsters, gente joven sin hogar, todos eran parte de la escena del Tokio que me rodeaba. En Akira, proyecté esos elementos hacia el futuro en forma de ciencia ficción. Para hablar sobre el Japón durante los tiempos de Katsuhiro Otomo, es importante tomar en cuenta todo el activismo político, la violencia y los movimientos sociales que pasaron durante esa época. Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial son eras de contraste. Por un lado, se dio el milagro económico, por medio del cual la economía japonesa creció a grandes tasas y a una velocidad sin precedentes. Asimismo, una nueva clase media ofrecía una imagen de un país equitativo en el que, gracias al establecimiento de un sistema educativo estandarizado y de muy alta calidad, se aseguraba que tanto ricos como pobres tuvieran igualdad de oportunidades. No obstante, el alto crecimiento también tuvo sus costos, como una distribución inequitativa de la riqueza entre las ciudades y las zonas rurales, horarios de trabajo extenuantes y daños graves al medio ambiente.
Fue en este periodo, lleno de tumultos sociales y activismo político, en el que Katsuhiro Otomo creció. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, tres movimientos sociales, conocidos como los movimientos ciudadanos, nuevamente llenaron de disidencia y de violencia todos los medios japoneses. La razón nuevamente sería la relación con Estados Unidos, en especial la guerra de Vietnam, ya que Japón sirvió como una base de operaciones para las fuerzas estadounidenses. Probablemente las protestas de 1960 fueron uno de los acontecimientos que más influyeron dentro de la obra de Otomo. Dos movimientos convergieron haciendo de este uno de los años más violentos de la posguerra. Por un lado, las renegociaciones del Tratado de Seguridad con Estados Unidos hicieron que socialistas, estudiantes, mujeres e inclusive miembros del partido oficial protestaran en contra de mantener la independencia del país subordinada a Estados Unidos y a la posibilidad de que Japón fuera orillado a participar en una guerra que no fuera suya. Las protestas que bloqueaban el edificio de la Dieta obligaron a las autoridades japonesas a forzar la ratificación del tratado. De forma literal, la policía cargó al líder de la Cámara Baja para llevarlo al podio y poder pasar la ley. En consecuencia, las protestas se intensificaron. Por varias semanas, las calles cercanas al edificio de la Dieta se llenaron de personas que se oponían a las acciones del gobierno. El presidente Eisenhower tuvo que cancelar su visita a Japón tras los ataques que recibió su secretario de prensa, James Haggerty. Haggerty, de hecho, tuvo que ser rescatado por un helicóptero del ejército estadounidense para escapar de las protestas. El 15 de junio, la estudiante Kamba Michiko falleció en una marcha. Los manifestantes, por un lado, culparon la brutalidad policíaca del hecho, mientras tanto que por el otro, el gobierno señalaba a una estampida causada por la multitud como la razón detrás de su deceso. A pesar de que el tratado entró en vigor el 19 de junio, la energía de las protestas y la oposición no desapareció, sino que cambió su enfoque hacia los derechos laborales, apoyando la huelga de los trabajadores de la mina de carbón Mike, propiedad de la corporación Mitsui. El sindicato de Mike era uno de los más fuertes, y durante la década de 1950 habían protegido las plazas y derechos de sus miembros dentro de una industria que poco a poco perdía fuerza debido a una mayor presencia del petróleo como principal energético. El activismo de dicho sindicato era tal que otros lo tomaban como modelo, e inclusive, cuando la huelga estalló en 1960, varios comentaristas la llamaron la guerra total entre el capital y la mano de obra. En un intento por hacer el negocio más rentable y recuperar el control como autoridad dentro del lugar de trabajo, Mitsui anunció en diciembre de 1959 el despido de 2.000 mineros, entre los que se encontraban los líderes del sindicato, y al mes siguiente anunció la clausura de la mina, lo que provocó el estallido de la huelga. En junio, tras la renovación del Tratado de Seguridad con Estados Unidos, entre 10.000 y 20.000 protestantes y simpatizantes del sindicato viajaron hasta Mike para apoyar la huelga, impidiendo el acceso a la mina. De hecho, Mitsui intentó recuperar el control al formar un segundo sindicato con 3.000 mineros que apoyarían la plataforma de la empresa. La respuesta del sindicato original, con mucha mayor representación y fuerza, fue evitar que los disidentes pudieran acceder a la mina para reanudar labores. Como consecuencia, hubo muchas confrontaciones violentas. El minero Kubo Kiyoshi fue apuñalado y asesinado por sicarios contratados por la empresa. Alrededor de 1.700 protestantes fueron heridos a lo largo de la lucha. El gobierno mandó 15.000 policías, alrededor del 10% del total de la fuerza del país, para apoyar a Mitsui, mientras que otras empresas mineras, en solidaridad, proveyeron a sus clientes, dando la fuerza necesaria para poder vencer al sindicato. Tras 313 días de huelga, el sindicato tuvo que aceptar un acuerdo mediado por el gobierno, en el que la compañía obtenía el derecho de hacer los cambios que creyera necesarios. La violencia de este año, 1960, culminó con el asesinato de Asanuma Inejiro, líder del Partido Socialista de Japón. Durante la transmisión por televisión del debate electoral entre los líderes de los diferentes partidos, el joven militante de una organización de extrema derecha, Otoya Yamaguchi, corrió hacia el escenario cuando era el turno de Asanuma para hacer uso de la palabra y le clavó una yoroi doshi, el cual es una especie de cuchillo o espada corta de tradición samurái. Y así terminó con su vida en televisión nacional. A finales de la década de 1960 y principios de 1970, otros tres grandes conflictos sociales, conocidos como movimientos ciudadanos, llenaron de violencia y disidencia los titulares de los diferentes medios en Japón.
Nuevamente, la relación con Estados Unidos sería uno de los primeros detonantes, ya que Japón sirvió como lugar de operaciones durante la Guerra de Vietnam. En 1965, varios grupos de activistas formaron la Federación Ciudadana Paz para Vietnam, o BGREIN por su abreviatura en japonés. Se estima que entre los años de 1967 a 1970, alrededor de 18 millones de personas participaron en protestas en contra de la guerra. En su manifestación más grande, lograron reunir alrededor de 77,000 personas que se oponían a la renovación automática del Tratado de Seguridad con Estados Unidos, el cual se renovaba cada 10 años de forma automática a menos que alguno de los dos países se opusiera o deseara una renegociación. Asimismo, BGREIN apoyaba a los soldados norteamericanos que huían para no participar en la guerra y ayudaron a los militares estadounidenses disidentes a organizar protestas dentro de las propias bases militares. De manera simultánea a las protestas de BGREIN, durante los años de 1968 y 1969, los estudiantes japoneses realizaron varias protestas violentas, formando parte del movimiento global que se gestó durante esa época. Grupos de jóvenes formaron el Consejo de Lucha Colectivo de todos los estudiantes, Senkyo-to por su abreviatura en japonés. Mediante huelgas y boicots, los estudiantes se oponían al incremento de las colegiaturas y exigían tener una mayor voz dentro de la gobernanza de las universidades, así como cambios en los currículums, de forma tal que las instituciones de educación superior fueran voces de oposición al nuevo rol que Japón pretendía jugar en la esfera internacional como un poder capitalista en alianza con Estados Unidos. Apoyados por grupos de la llamada Nueva Izquierda, una gran cantidad de campus universitarios fueron cerrados. Por primera vez en su historia, la Universidad de Tokio se vio obligada a cancelar sus exámenes de admisión. Armados con cascos y palos, los colegiales se confrontaron de manera muy violenta con la policía antimotines. Ante el descontento público, el gobierno retomó poco a poco los campus tomados y arrestó a los principales líderes activistas. El tercer movimiento fue la larga lucha por la construcción del Aeropuerto Internacional de Narita en la prefectura de Chiba. El gobierno comenzó los planes para la construcción desde 1966 y se decidió por el sitio debido a que la mitad del territorio que se utilizó para la construcción era un rancho que pertenecía a la familia imperial, por lo que fácilmente pudo obtener los derechos de la construcción. No obstante, un mal manejo de las negociaciones con los granjeros que vivían en la otra mitad del territorio y los intentos del gobierno por forzar a los habitantes a abandonar sus tierras provocó que estudiantes y campesinos formaran una alianza para resistir las acciones del Estado. A pesar de que la construcción inició en 1969, las protestas retrasaron la construcción de las pistas de aterrizaje desde 1971 hasta 1975 y de hecho evitaron que el aeropuerto empezara operaciones hasta 1978. La razón por la cual los protestantes pudieron mantener una lucha tan larga fue porque excavaron un complejo sistema de túneles debajo de los terrenos en disputa y se negaron a abandonarlos. Esto forzó al gobierno a hacer uso de la fuerza pública, y aunque al final ganó, el caso de Narita obligó al gobierno a tomar medidas más conciliatorias en futuros conflictos. En todos los conflictos hasta ahora mencionados, podemos encontrar a los siguientes actores interactuando en una constante confrontación: estudiantes, la clase trabajadora y el Estado, tanto en la arena política como en por medio de la fuerza pública, además de los intereses del sector privado. De la misma forma, los personajes de Akira que representan estos sectores colaboran o se confrontan dependiendo de cómo se desarrolla la historia. Por ejemplo, por un lado tenemos a Kei Ryu e inclusive al propio Kaneda, junto con su pandilla de motociclistas, quienes representan a los estudiantes, a los movimientos de izquierda y de cierta forma a la clase trabajadora, en oposición al gobierno y las fuerzas del Estado, representadas por ejemplo por personajes como el coronel Shikishima y el señor Nezu. De esta forma, Otomo nos muestra los conflictos del desarrollo japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera parte de un análisis de Akira que no sé cuántas partes vaya a tomar, pero que espero les guste y les agrade. Y bueno, en el siguiente video vamos a hablar más sobre la situación del medio ambiente y el simbolismo de las Olimpiadas. Espero que esto les guste. Si les agradó, dejen un comentario, también dejen sus preguntas si es que quieren hacer más preguntas, y no se les olvide dar like, compartir, activar la campanita para que podamos seguir haciendo más videos sobre Akira. Y si tienen alguna pregunta, si quieren que se hable sobre algún tema en específico de Japón, o si quieren que se hable más de otros contenidos de otros animes, mangas, por favor déjenmelo también en los comentarios. Muchas gracias por ver esta primera parte de quién sabe cuántas que van a salir sobre Akira, y esperamos que les haya gustado. Yo soy Edo Hakase, o también me pueden decir el abuelo, y estamos aquí en World Meets Japan, Japan Pop.